clase. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Es un gusto poder saludarlos en esta nuestra asignatura Bioética y Responsabilidad Jurídica. Es y responsabilidad jurídica, no irresponsabilidad. ¿Ok? Muy bien. Vamos a comenzar. Las nociones generales sobre la ética. ¿Qué es la ética? Conforme nosotros hemos ido avanzando, nuestra sociedad ha ido evolucionando, la ética, el profesionalismo, han ido cambiando. Si nosotros hablamos del derecho, y aquí sí me gustaría que pudieran tomar algunas anotaciones de lo que voy a ir comentando, porque es tan amplio y yo quise reservarme algunos puntos para la sesión, que por ende va a quedar grabada para todas aquellas personas que no hayan podido entrar. Pero sí quiero comenzar con una pequeña definición sobre el derecho que nos aplica y que les aplica. Vamos a conceptualizar al derecho como este conjunto de reglas y de normas jurídicas que van a regular la vida del hombre dentro de la sociedad. Y dentro de la sociedad están los acupunturistas. Y dentro de la sociedad deben apegarse a normativas. Un doctrinario llamado Eduardo García Maínez nos habla que dentro de las normas jurídicas, dentro del derecho, existen otras normas que van a permitirnos una relación ordenada, una relación apegada a derecho, una relación con respeto. Entre estas vamos a encontrar, pues, obviamente, la deontología, al propio derecho, a la norma religiosa, a la norma moral, a esta costumbre que teníamos de nuestros. ¿Te dejé las hojitas? Ya las checaste. Sí, doctora, pero son las mismas que me había dejado. Hay unos micrófonos abiertos, maestra, se lo puede cerrar o platica que estemos toda esa información se requiere entre semanas, porque yo por donde... Porque no se escucha nada, maestra, no se entiende nada. Sí, ya, creo que ya silencié ahí algunos micrófonos. Bueno, retomamos. Conjunto de reglas y normas jurídicas que regulan la vida del hombre dentro de la sociedad. Introducción a la ética. Norma jurídica, norma religiosa, norma social, la propia moral que en un momento dado nos va a permitir o nos va a decir hacia dónde dirigirnos. Todos, sin lugar a dudas, tenemos una ética, es decir, algo que nos permite y nos señala qué es lo que podemos y qué no podemos hacer. Haré un pequeño paréntesis. Desde mi propia perspectiva, cuando yo estaba estudiando la licenciatura, yo me prometí 3 cosas. Primero, no defender a un violador. Segundo, no defender a un secuestrador. Tercero, no defender a un narcotraficante. Y lastimosamente, ya defendí a 2. Eso es parte de nuestra ética, que es lo que nosotros queremos y no queremos hacer. En este momento no será que yo tenga que justificarme por qué lo hice o por qué no lo hice, pero hoy por hoy tengo una férrea identificación con la norma y digo, no, a un violador definitivamente no lo voy a defender. Ayer me hablaron para uno, dije, no, gracias. Yo me juré algo y mi ética no me lo permite y no lo voy a hacer. Si una vez lo hice, fue con desconocimiento de causa, ya cuando me enteré, pues bueno, mi ética también me decía que no podía dejar tirada a un alumno con su papá detenido, ¿ok? Entonces, la moral va a ser esta cuestión desde mi trinchera, a lo mejor yo como abogado digo, pues yo no voy a defender a un violador, ni voy a defender a un secuestrador, ni voy a defender a un narcotraficante, pero habrá quien sí pueda hacerlo, y eso depende de cada uno de los profesionistas. En el ámbito de ustedes decidirán a quién sí y a quién no, por qué sí y por qué no atenderlo, gracias a esta medicina complementaria que ustedes están estudiando. Y a eso, señores, le llamamos la ética profesional. Dentro de la ética profesional, nosotros vamos a tener también esa responsabilidad de la secrecía. No podemos ir diciendo a quién atendemos, a quién no atendemos. En algunas ocasiones yo sí pongo ejemplos, sin embargo me reservo el nombre. ¿Por qué? Porque eso también es parte de mi ética, eso es parte del derecho que tienen las otras personas que vienen y me confían sus asuntos y
pues yo tengo que resguardar sus nombres. Puedo decir de qué trata el tema, pero lo que no puedo decir es, ay, es que fíjate que Domingo Herrera y Miguel Ángel Gutiérrez me contrataron para tal cosa. No, yo no puedo decirlo. Yo puedo decir que en efecto hay un asunto, pero en materia de ética profesional yo me voy a resguardar esos temas. En materia de ética también, desde la perspectiva de la salud, pues ustedes también tendrán la responsabilidad en cuanto a ética de comprar los instrumentos necesarios y adecuados de la mejor marca. ¿Para qué? Para que sus pacientes puedan tener pues el mejor de los servicios. ¿Ok? Un punto bien relevante. Ahorita voy a tratar de adelantar lo más rápido posible y si existe alguna duda, veremos un rol rapidísimo de respuestas para aprovechar lo máximo la hora y media que tenemos programada para esta sesión. Fíjense bien. En materia de derechos humanos y derechos fundamentales, para empezar, ¿qué son los derechos humanos? ¿Dónde están consagrados los derechos humanos? ¿Dónde puedo conocerlos? Tenemos una ley suprema conocida como Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en la parte infine del artículo 1 al 29 nos da este gran abanico de beneficios que tenemos como personas mexicanas. Y a lo mejor alguien de aquí me puede decir, maestra, yo no soy mexicano, yo soy de Guatemala, yo soy de Honduras, yo soy de Venezuela. No se preocupen, nuestra Constitución es tan benevolente que les permite también ese mismo derecho fundamental para todas las personas. Los derechos humanos también son para todas las personas, pero con sus pequeñas restricciones. Ejemplo, un venezolano no va a poder venir a ser presidente de la República o presidente municipal de nuestro municipio. ¿Por qué? Porque eso sí está totalmente catalogado o etiquetado, vamos a decirlo así, para mexicanos. Entonces, del artículo 1 al artículo 29, tenemos este cúmulo de derechos humanos para todas las personas. Y existen también, porque así lo marca nuestro programa, derechos humanos y derechos fundamentales. ¿Qué diferencia hay? Los derechos humanos son para todos, los derechos fundamentales también, pero hay una pequeña limitante. Si yo quiero participar en cuestiones políticas y quiero comenzar a hablar cosas de mi presidente, de mi ejecutivo federal, de mi ejecutivo estatal, de mi presidente municipal, señores, si usted no es mexicano, no puede hablar de eso. Eso únicamente le compete a los mexicanos. Un extranjero tiene que guardar silencio en estos temas, únicamente para poner un pequeño parámetro de comparación, ¿ok? Dentro de los derechos humanos encontramos al artículo 1, que es donde relativamente a ustedes y a mí nos aplica. ¿En materia de qué? Dice el artículo 4, que el hombre y la mujer son iguales, que como personas tenemos derecho a un medio ambiente, pero lo que a mí me interesa en esta tarde, en esta noche, es que también ahí está inmerso el derecho a la seguridad social. ¿Y en qué consiste la seguridad social? En el derecho que tenemos todas y cada una de las personas para gozar de un IMSS, de un ISSSTE, y hoy por hoy, al menos aquí, en mi pueblo, en San Cristóbal, veo ya a parteras que están a través de una medicina también tradicional, manejando algo. Ya los médicos también te dicen, ve por favor a alguna clínica, no sé, que te den un masaje, que te den una terapia, que te pongan agujitas. Eso también relaja, ¿no? Porque con esas palabras te lo dicen. Eso también relaja, eso también te puede ayudar. Puedes buscar una medicina complementaria. El archivo que les compartí en el grupo de WhatsApp es muy pequeño, pero es certero en cuanto a la actividad que ustedes realizan. Y ahí lo encabeza el primer punto, la acupuntura, herbolaria y demás. Entonces, a nosotros nos interesa conocer los derechos humanos porque ahí es donde logramos colarnos nosotros en el artículo 4 constitucional y también hacemos referencia al artículo 1. Esto causó un poquito de revuelo en el grupo cuando lo estábamos comentando, que ahí refiere que esta constitución va a ser interpretada a la luz de los tratados internacionales. Podemos invocar el tratado internacional, no sé, de España, que habla de la acupuntura, claro que lo podemos invocar. Podemos invocar el tratado internacional de Argentina, que habla del tema de las ventosas, claro que lo podemos invocar.
¿Por qué? Porque esta Constitución, hoy por hoy, con la reforma del 2011, está diseñado para ello. Podemos utilizar el reglamento, el principio que más nos pueda funcionar, que más nos pueda aplicar, obviamente sin denostar a la máxima autoridad en cuanto a salud, que sería la Secretaría de Salud. Pero ustedes, me iba a subir al barco con ustedes, pero nosotros estamos colándonos en materia de una medicina complementaria, que ya se dieron cuenta que claro que da buenos resultados, ¿ok? En materia de derechos de usuario, yo, si llego con cada uno de ustedes, llámese Rosa, llámese Miguel, llámese Domingo, que llego, perdón por mencionarlos a ellos, pero son a los que tengo en primera mano. Si yo llego, ¿yo qué les voy a pedir? Que me informen. Tengo un derecho como usuario de saber quién es usted, con qué se identifica, qué es lo que va a realizar hacia mi persona y cómo la va a realizar. Como ustedes bien saben, pues pertenezco a la cuadrilla de docentes de la Universidad José Vasconcelos, y claro que he tenido la oportunidad de estar en las manos de varios acupunturistas. En una ocasión recuerdo que llegué y estaba gripada y no podía respirar, y de repente veo que mis alumnos se me quedan viendo así medio raro, y dije, ay, ¿qué me van a hacer? Y veo que todos sacan sus agujas y dije, a ver, espérenme, ¿qué me van a hacer? Tranquila, maestra, mire, vamos. Y me dieron una explicación tan bonita que me iban a poner una aguja aquí, que me iban a poner una aguja aquí, que otra aquí, a manera de que yo pudiera respirar. Y sí, en automático yo pude respirar. Ese es un derecho de usuario. Yo debo de saber qué es lo que van a hacer con mi cuerpo, qué reacción puedo tener. Ellos obviamente me preguntaron, maestra, ¿le tiene terror a las agujas? Pues no tanto como terror, no, pero sí respeto, ¿no? ¿Es usted alérgica? No, pues no soy alérgica. Ok, mire, vamos a hacer esto. Y empezaron a explicarme de una manera muy bonita, que eso a mí me dio mucha seguridad como usuaria. A lo mejor en ese momento yo no estaba en un consultorio, pero sí estaba en un salón de clase. Y ya luego me dijeron, vamos al consultorio, vamos a hacer tal cosa. Y justamente derivado de esta materia es que pues a mí siempre me ha gustado. Sinceramente, la medicina alternativa, la medicina complementaria me ha gustado, me puse en sus manos y pues aquí, estoy bien. Eso significa que aprendieron muy bien acupuntura, ¿verdad? Y eso fue parte también de ese derecho de usuario que yo pude gozar, a manera de que ellos pudieran responderme todas y cada una de mis interrogantes en ese momento. Ojo con esto, existe una responsabilidad moral. Esta responsabilidad moral está en saber que estoy haciendo las cosas bien y que en un momento dado no puedo arrepentirme de que inserté tantas agujas o puse tantas ventosas o di un masaje o di una electroacupuntura, que dicho sea de paso, pues también es parte de toda esta funcionalidad que tienen en materia de acupuntura. Pero en materia de derecho prácticamente estamos acotando la normativa. Ahora, no quiero pasar a la siguiente unidad sin señalar que en materia de seguridad social, si bien es cierto, tenemos derecho a ese beneficio de la salud, estamos reglamentados por la Ley General de Salud, y en materia de acupuntura no es la excepción. Hay normativas que hay que cumplir, hay un expediente clínico que hay que llenar, sí o sí tenemos que hacerlo, debemos contar con los espacios necesarios para poder realizarlo, y sobre todo siempre tener esa comunicación, informar qué es y cómo es que lo estamos haciendo. Estoy por pasar a la unidad 2 y han transcurrido 22 minutos. ¿Alguien que tenga una duda sobre lo que acabamos de abordar en la unidad 1? Levanten la mano. Si hay algún comentario, Angélica, Gerardo, José, Froilán, Gerardo, Judith, Patricia. ¿Ok? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a proseguir. Ok. Introducción al derecho. Nociones generales sobre la legislación sanitaria, como decíamos, y derivado también de los archivos que les comenté. Tenemos que regirnos sobre los reglamentos, sobre la normativa jurídica de la Ley General de Salud. Esa es nuestra norma jurídica.
¿De dónde deriva? De la Constitución. ¿De qué apartado? Artículo 4º constitucional. Ahí es donde ustedes, a través de la profesión que tienen, están inmersos. Todas y cada una de las personas, y esto también voy a hacer referencia a la Constitución política, que es a nivel federal y esta los aplica para todos. Artículo 5º constitucional refiere que todas las personas podemos dedicarnos al arte u oficio que más nos convenga, siempre y cuando sea lícita. Entonces, esta actividad de la persona puede llegar a apegarse a una normativa jurídica y obviamente todos estamos sometidos a ello. Si nosotros realizamos, tristemente, ustedes como computuristas, yo como abogada, alguien más como contador, a lo mejor realizamos algo contrario y apegado a la enseñanza que nos dieron, a la ética, a la moral, y desconocemos o realizamos las cosas de una manera incorrecta, entonces esta actividad jurídica trae como consecuencia una mala praxis, una mala práctica, que es lo que veníamos haciendo. ¿Qué es lo que venía yo comentándoles? Creo que en las cápsulas informativas 2 y 3 estuve platicando de ello. Esta mala práctica nos puede hacer caer a nosotros en una responsabilidad civil. Vamos a hablar un poquito en cuanto a práctica. Para que pueda darse una consulta, debemos de tener, obviamente, al paciente y al acupunturista. Desde el momento en el que yo llego al consultorio, yo estoy pidiendo un acto jurídico, que en ese momento no lo menciono como tal. Yo nada más digo, vengo que me den un masaje, me duele esta parte de aquí y además me duele mucho la cabeza, ¿no? Entonces, ustedes tendrán que informarme de en qué consiste el tratamiento que ustedes me van a realizar. ¿Cómo lo van a realizar? Una vez que se está realizando este acto, nosotros le llamamos acto jurídico. Y una vez que concluyó, tenemos un producto terminado llamado hecho jurídico, que va a ponernos en una situación de derechos y obligaciones. Ustedes van a tener el derecho de exigirme un pago y yo voy a tener el derecho de exigir ese servicio y que obviamente ese servicio en un momento dado pueda ser pues satisfactorio. Como yo estoy yendo con ustedes y nadie me está obligando a que me pongan una aguja, a que me toquen, a que me den un masaje, a eso le llamamos acto voluntario, en el que su servidora somete la autonomía de mi voluntad a manos de ustedes. Ahí es cuando estamos hablando de una cuestión jurídica. Y si por algún momento yo les digo, ¿saben qué? Yo necesito hacer un contrato de prestación de servicios profesionales. Caemos nuevamente en este artículo 4º constitucional, nos referenciamos al Código Civil para el tema de contratos y sobre todo de prestación de servicios. En ese momento estamos dando a luz un producto terminado llamado contrato, en el cual tanto ustedes como su servidora sometemos la autonomía de la voluntad y decimos, todo va a salir bien, no tiene por qué no salir bien, pero llegan a realizarse actos voluntarios. La voluntad es de que yo voy y estoy con ustedes. Un acto involuntario, que puede traer como consecuencia una responsabilidad, es que en el momento en el que me están dando la electroacupuntura, hay una alta de voltaje y siento la descarga un poco más fuerte. ¿Puede haber una consecuencia jurídica? Sí. Si como usuario, no quiero asustarnos, ¿verdad? Pero tengo que decírselo. Si como usuario nosotros en este momento nos percatamos de este acto involuntario y que puede traer una consecuencia, una molestia a mi persona, entonces sí yo podría venir y señalar a lo mejor una mala práctica. Pero en este proyecto que ustedes me van a entregar del manual de prevención, creo que también sería muy necesario y muy importante que pudieran manejar el caso fortuito y la fuerza mayor. El caso fortuito, algo que ocurrió sin que yo pudiera en su momento, les voy a dar la definición correcta. Denme un minuto. ¿A efectos de qué? De que ustedes, si todavía no me han manejado su manual,
puedan contemplar. Caso fortuito y fuerza mayor. El caso fortuito está ajena a las partes. Es un acto que puede realizarse ajena a las partes y que en un momento dado puede llegar a ser involuntario. Ejemplo, la aguja no tenía la punta bien afilada y por eso me afectaron. Caso fortuito. Fuerza mayor. Hubo un terremoto, hubo una descarga o hubo una carga de voltaje o hubo una variación de voltaje que hizo que de pronto la energía fuera un poco más agresiva. Caso fortuito, estoy yo como persona que a lo mejor no me percaté de la aguja que estoy insertando, que no debería de ser, ¿verdad? Y una fuerza mayor que puede llegar a ser o un terremoto o a lo mejor una variación en la energía eléctrica en la que yo ya no tengo control. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Caso fortuito y fuerza mayor. ¿Por qué? Porque pueden llegar a ser causa de responsabilidad. Responsabilidad no nada más civil, sino también penal. Esta responsabilidad podemos manejarla por hechos propios. Yo estoy a cargo, yo estoy al frente, pero en muchas ocasiones tenemos a alguien, a un adjunto, a alguien que nos apoya y que de pronto, bueno, a mí me ha tocado ir a algunas terapias y de repente le dice mi terapeuta a la otra persona, en lo que yo vengo, comienza a preparar, comienza a hacer esto, comienza a hacer el otro. Ella no está realizando en ese momento un hecho propio, lo está realizando alguien más, pero ese alguien más puede llegar a ser responsable de una mala praxis, de una mala práctica. El tema, por ejemplo, de ventosas, hay personas, y eso creo que se los comentaba en un audio, hay personas que llegan a tener la piel muy delicada o muy delgada. Ejemplo, los diabéticos. Mi madre es diabética, sin embargo, le encanta ir a las terapias de acupuntura. Lo que sí no le recomienda a la terapeuta es, no le voy a poner ventosas, porque como usted es diabética, su piel es muy delgadita y puedo llegar a lastimarla. Pero en materia de agujas, yo también tenía pues como mi reserva y le decía, oye, ¿y si mejor nada más le das masajes y no le pones agujas? Por el tema de la diabetes, me dice, no, no te preocupes, vamos a hacerlo de una manera muy ordenada en la que ella no va a tener ninguna secuela. Y en efecto, a ella ahora le encantan las agujas. Lo que sí no nos hemos arriesgado es al tema de las ventosas. ¿Por qué? Porque puede haber un acto, sí ella está sometiendo la autonomía de su voluntad, pero desde aquella trinchera, desde una ética y desde una moral decimos, es diabética, la piel es muy delgada y por lo tanto yo no puedo o no es muy adecuado realizarlo porque puede haber una reacción contraria. ¿Preguntas hasta dónde vamos antes de que siga avanzando? ¿Alguien? Está muy claro, maestra. Servidor, maestra, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero que nada, pues un servidor fue el que hizo la pregunta ahí por el chat, ¿no? Acerca de la... ¿Podrá aumentar un poquito su volumen? No alcanzo a escucharlo bien. Permítame, por favor. A ver, ¿sí me escucha? A ver. Ok, buenas tardes. Primeramente, pues un servidor fue el que realizó por ahí la pregunta en el chat acerca de la terminología de la carrera, ¿no? Que pues muchas gracias, por ahí quedó aclarado, ¿verdad? Que en algún momento nos podemos manejar. Por otro lado, ahorita que se está viendo la regulación, a mí sale una pregunta que a lo mejor no me pega, porque pues ya ahorita me estoy empapando en esta área y bueno, pues como licenciado en acupuntura, pues es consabido que tengo que seguir ciertas directrices, entre estas jurídicas, ¿no? Lo que estamos. Sin embargo, por la zona geográfica en la que está un servidor, me toca interactuar con mucha gente de origen chino. De hecho, fue una de las razones por las que yo entrara en la acupuntura. Yo estoy aquí en el área de Baja California, pues Mexicali es el bastión de chinos en el país, ¿no? Entonces me surgió a mí la duda de que la mayoría de ese sector no se atienden los servicios de salud regulares
¿verdad? Entonces tienen su práctica, pues prácticamente endémica y muy de ellos, ¿no? Entonces, en los casos esos, ¿cómo funciona la ley para esos grupos étnicos? ¿Los considera de la misma manera que a nosotros en la práctica de la acupuntura o...? Cuando ellos están ya con una práctica de acupuntura, ¿me dice? Sí. Bueno. Sí, entre ellos, ¿verdad? O sea, entre la comunidad de ellos. Generalmente es poca la gente que entra a tomar alguna terapia directamente con alguno de ellos. Yo creo que ahí pues ya ¿cómo se llama? Pues a lo mejor sí lo mete en este terreno, es mi duda, pero cuando es entre ellos como comunidad étnica, como hay algún precepto de la ley que los exceptúe de esta normatividad que estamos manejando. Si existe una mala praxis y si derivado de ello tenemos o ponemos en riesgo, recuerden que yo les comentaba creo que en el video de bienvenida, ustedes tienen en sus manos el bien jurídico tutelado de mayor valía, que es la vida de la persona y la integridad. Del lado de su servidora queda el tercer bien jurídico tutelado de mayor valía, que es la libertad de las personas. Pero en este caso, bueno, aún el artículo, si no mal recuerdo, es el 9º, que nos permite el tema de la asociación. Ahí podemos asociarnos, y si ellos dentro de su propia cultura, entre ellos practican, y pues obviamente son expertis en la materia, sí, ¿no? A excepción de que llegara a haber algún caso fortuito, fuerza mayor, que llegara a cobrar la vida de alguien, tendría que existir una querella por parte de la persona, o por parte de, más bien si ya falleció, por parte de sus familiares, para poder decir, bueno, voy a querellarme por el delito de homicidio. ¿Y qué es el homicidio? Privar de la vida a una persona. Y ahí ya tendríamos que entrar con toda la narrativa de los hechos de por qué fue que se privó de la vida. Pero como tal, si ellos dentro de su grupo de asociación, que así se lo permite el artículo 9º constitucional, deciden realizarlo, es como debatir, fíjate, es como debatir el artículo 2º constitucional en cuanto a los usos y costumbres. Para ellos son sus usos y costumbres y ellos así se curan. Un segundito, Rosa Claudia, enseguida le doy el uso de la voz. Ellos así se curan. Entonces, derivado de ello es que la Constitución refiere que en materia de artículo 2º, que nos habla de pueblos originarios y pueblos indígenas, pues tenemos que respetarlos, siempre y cuando no haya una mala praxis y sobre todo alguien no pida una responsabilidad civil o penal. En tanto, todo el mundo puede seguir realizando sus actividades. Aquí, por ejemplo, en un municipio cercano, en Chamula, las personas van a que los limpien con albahaca, a que los curen de espanto, a que les den de tomar alguna cuestión ahí para sanarse. Bueno, ahora con el tema del COVID, estos grupos no estuvieron ni yendo al hospital. Ellos se curaban directamente con POSH, con Niche, creo que se llama el primer filtro. Ahí les iba a presentar una botella, pero no, porque estamos en cadena nacional, no se los puedo presentar. Pero ellos se curaban con eso, y no por el hecho de que alguno de ellos falleciera, íbamos a decir una mala praxis. Son sus usos y costumbres. Lo mismo pasa de este lado. Y como ahora la Constitución está interpretada en materia también de tratados internacionales, ellos pueden decir principio pro persona, me beneficia más lo que se maneja en mi pueblo, así que me quedo con mi pueblo. Espero que haya quedado solventada su pregunta. Muchas gracias, sí, claro que sí. Rosa Claudia, por favor. Sí, maestra, creo que hay un artículo en el cual también, si no más recuerdo, en la ley general de salud, en el cual también indica que todo prestador de servicios, independientemente sea, tenga una licenciatura o debe presentar por lo menos sus constancias, aún así que no tenga una licenciatura, pero debe tener una constancia de que tiene conocimientos con respecto a que está capacitado, ¿no? Incluso hablando de parteras, también deben de tener su constancia de capacitación,
porque pues entonces si no tienen ningún documento que les avale que están haciendo bien las cosas, en dado caso que si incurren en una mala praxis, no tienen un sustento en el cual pues les diga, ¿sabes qué? Estás, obraste mal, ¿no? O obraste bien. Ujú. Sí, así es. Lo más adecuado sería eso, y nos referenciamos otra vez al artículo 5º constitucional, arte u oficio que más te parezca. Pero cuando nosotros hablamos, por ejemplo, en el estado de Chiapas, en nuestra República Mexicana, que tenemos una pluriculturalidad, cada uno de ellos tiene sus usos y costumbres. Y si en materia jurídica, crean, es bien complicado el poder señalarles el camino. ¿Qué será ahora con la cuestión de sus usos y costumbres? Con la costumbre de los mayores, el morus maiorum, como lo refiere el término latino, o sea, es su costumbre. Y ahí sí es un poquito complicado, a menos que derivado de esa acción alguien pueda venir y demandar, entonces estaríamos hablando de una responsabilidad, sí, civil o penal. Pero en muchas ocasiones también te lo dicen. Te sometes adelante, bajo tu propia cuenta y riesgo. De repente vemos algún producto que nos dice, el uso de este producto es responsabilidad de quien lo usa y de quien lo recomienda. Y ni tanto del que lo recomienda, sino del que lo usa. Y también cuánta medicina, cuánta herbolaria no tenemos así. Ejemplo, cuando el COVID, todo el mundo íbamos con medicina de patente y de pronto los médicos, a mí me gustó mucho la situación de que cuando a mi hijo le da COVID, un médico del sector salud que trabaja y da clases en la institución, y yo se lo llevo y me dice, ¿sabes? Este es el medicamento de patente, pero te voy a recomendar, dale infusiones, dale tecitos, y ¿sabes qué? Dale unas terapias de acupuntura. Imagínate, un médico general ya dando este tipo de recomendaciones. Eso significa que entonces la medicina alternativa, la medicina, como lo es la acupuntura, como lo es la herbolaria, está entonces causando un impacto y un impacto bueno, que ya hasta un médico de la Secretaría de Salud te lo recomienda. ¿Alguien más que quiera comentar algo antes de que pasemos al siguiente tema? No alcanzo a verlos, pero si alguien quiere hablar, por favor, interrúmpanme. Les doy el permiso. ¿No? Ok, bueno, ya di un pequeño barrido sobre los integrantes y veo que no. Entonces, prosigamos. Causas de responsabilidad por hechos propios que yo realizo, pero ojo, recordemos ya el caso fortuito, la fuerza mayor. Responsabilidad por hechos ajenos, a lo mejor el adjunto que está ahí no le preguntó a mi mamá si realmente iba a querer ventosas, y de pronto cuando venimos a ver ya las tiene, yo en algún momento me salgo y cuando regreso veo a mi mamá ya con sus ventosas, ¿no? Aquí, ¿de quién sería el error? Obviamente a lo mejor de mi mamá, al no decirlo, pero pues ella sabe que ya la persona que la atiende sabe que no debe de ponerle ventosas. Entonces aquí estaríamos hablando de un hecho ajeno. Ok, muchas gracias, Miguel Ángel. Gracias, gracias. Nada más que trato de enfatizarlo de esta manera para que pueda yo ir hilando los temas jurídicos, porque si yo me meto directamente a la normativa, créanme, algunas cosas no van a quedar muy claras. Ok. Existe también dentro de la cuestión civil causas de excluyente de responsabilidad civil, y volvemos a invocar el tema del caso fortuito y el caso de fuerza mayor. Un aditamento mal realizado del que pues no nos logramos percatar por esta cuestión tan microscópica que puede llegar a ser, o en su momento también una cuestión de un, no sé, a lo mejor una sobrecarga o un terremoto que pudo darse en ese momento. Tenemos otra figura. En materia penal teníamos el tema de daños o delitos, más bien delitos contra el honor. A lo mejor yo vengo y
se me ocurre decir que, por ejemplo, Domingo no está realizando las cosas de manera correcta y lo hago circular. Y todo mundo después lo sabe y lo sabe por esa mala información que yo vengo dando. En materia penal, al menos en el estado de Chiapas, los delitos contra el honor están derogados. Pero en materia civil nos han dejado entreabierta la puerta para el daño moral, en el cual Domingo puede venir y cuantificarme y demandarme y decir, Adela Elizabeth Sánchez López está realizando una conducta en mi contra, que está dañando mi moral, que está afectando de manera directa mi trabajo, y por lo tanto yo cuantifico que ella a mí debe de pagarme, no sé, Domingo, ¿cuánto quiere que le pague? ¿300,000, 400,000 pesos? Ustedes le ponen precio a ello. Ustedes no pueden decir, a ver, señor juez, usted decida cuánto es lo que me va a pagar por daño moral. No, en este caso tendrían que ser ustedes quienes designen una cantidad, porque eso es lo que ustedes están poniendo como costo en cuanto a materia de daño moral. Están afectando mi moralidad, están afectando mi presencia, están afectando mi nombre. Y con ello, entonces, yo puedo venir y señalar el daño moral. La responsabilidad, nosotros hablamos que es algo que ya está plasmado en materia de ley. Ejemplo, está en su momento poniendo en riesgo y en entredicho mi trabajo. Y además lo dijo, sí, pero ¿con quién lo dijo? Ahí estamos hablando de una cuestión subjetiva. Y para las cuestiones subjetivas, señores, debemos de tener testigos. Testigos que hayan escuchado, que hayan visto y que les conste qué es lo que está ocurriendo. Por ello, la responsabilidad en la legislación civil vigente, que para el caso de nosotros sería nuestro Código Civil, sería forzosamente y derivado de un contrato de prestación de servicios profesionales, que dicho sea de paso, algunos pues no lo llegamos a realizar. Derivado de este contrato que tiene una estructura y una nominación, lo que es el nombre, contrato de prestación de servicios profesionales, que podríamos señalarlo por a lo mejor una serie de terapias y determinar cuáles son las terapias, determinar quiénes son las partes, quién es el prestador de servicios, quién es el que va a ser el usuario. Ahí nosotros podemos ir manejando dentro de este contrato la nominación, el proemio, que es la identificación de las partes, las declaraciones, que es donde nosotros señalamos que somos mexicanos por nacimiento, que tenemos capacidad jurídica plena, que tenemos un domicilio para oír y recibir notificaciones y que es nuestro deseo someter nuestra autonomía de la voluntad a este acto jurídico. Posterior a ello viene el apartado de cláusulas. En el clausulado es ¿cuántas terapias voy a tomar? ¿En qué momento las voy a tomar? ¿Cuánto me van a costar? ¿Cuánto va a durar la sesión? ¿En qué consisten? Ahí yo voy a describir todas y cada una de ellas. Pero también caemos a este punto de la reparación del daño, porque tanto en materia civil como en materia penal existe la reparación del daño. Y cuando nosotros hablamos de un contrato, existe una serie de cláusulas que al menos su servidora siempre refiere. Si alguien está interesado en un contrato de prestación de servicios, pídamelo por el WhatsApp y con todo el gusto te los voy a hacer llegar de manera personal, si es que no lo manejan. Y dentro de este clausulado yo pongo una cláusula penal, una cláusula de rescisión y una cláusula penal. Una cláusula especial. La cláusula especial es cómo, cuándo, dónde me van a realizar las terapias. Una cláusula de rescisión. ¿Por qué motivo puede llegar a suspenderse este acuerdo de voluntades llamado contrato? Y la cláusula penal, como tal, ahí yo hago referencia de cómo voy a penalizar monetariamente a la parte que dio lugar a este incumplimiento de la obligación. Esta cláusula penal puede en un momento dado llegar a ser tan determinada y tan determinable en decir que si llegara a surgir alguna controversia, señores, la persona que dio lugar a la controversia es quien se hará cargo de los gastos y costas del juicio que en su momento llegue a generarse. Vamos a pasar ahora de lo civil a lo penal. El código refiere y define al delito como aquella conducta típica, antijurídica y culpable, que trae como consecuencia el daño en alguna persona y obviamente la responsabilidad de la otra para poder resarcirlo. Y en materia penal no vamos a hablar de un prestador de servicios y de un usuario, no, en materia penal vamos a hablar del sujeto activo del delito y del sujeto pasivo del delito. Si llegara a ser
que por una mala praxis, entonces yo tendría que ser un sujeto pasivo. Yo fui la persona que decidió ir y someterme a una serie de cuestiones de medicina alternativa. Y obviamente este sujeto activo del delito sería quien realizó la conducta. Pero ojo, para la realización de la conducta tenemos una responsabilidad o una acción por omisión y la otra por acción. Es decir, yo ejecuto y hago, tengo la responsabilidad, porque yo tengo la acción. Pero yo estoy viendo que algo se está haciendo mal y no lo detengo, entonces tengo una responsabilidad, pero ya no es por acción, ahora es por omisión. Entonces, recapitulamos. Delito, acto que la ley califica como delito, que tiene una conducta típica, antijurídica y culpable, y que dentro de ellos hay una acción. Esta acción puede ser por omisión o directamente porque yo la ejecuté. Acción y omisión. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? No, para proseguir. Okay. Muy claro, maestra, muy claro, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, por comisión. ¿Perdón? ¿Es la omisión por comisión? Podría ser acción por omisión, podría ser también, por ejemplo, hay conductas que se refieren a la acción por omisión, acción por comisión, que son finalmente, y caen en lo mismo. ¿Quién ejecutó? ¿Quién evitó que se ejecutara? Y las podemos encontrar directamente en el Código Penal. Aquí, no sé si les dejé algún código, bueno, les dejé la conducta, sí, les dejé el Código Penal Federal, pero ustedes obviamente pueden ir invocando el Código Penal de cada uno de sus estados. ¿Cómo podemos nosotros excluirnos del delito? Es decir, si el delito es típico, es una conducta típica, antijurídica y culpable, cuando hay una ausencia de conducta, yo no lo realicé, yo ni siquiera estaba ahí, es más, ni siquiera llegó al consultorio, a lo mejor fue a otro lugar, pero conmigo no estuvo. Aquí tengo yo una ficha de asistencia, tengo cámaras, tengo testigos, nunca hubo una agenda, entonces ahí estamos hablando de una ausencia de conducta. Yo no lo realicé. Y aquí, para que sea típico, voy a adelantarme un poquito a lo que dice el código. Por ejemplo, en materia de lesiones, el código refiere las lesiones como este daño que se causa a una persona sobre su integridad, sobre su anatomía, que puede llegar a clasificarse en leve, levísima, grave y gravísima. Supongamos que es levísimo, que a lo mejor sí se nos pasó un poquito el tiempo de la ventosa, pero como tal, tarda en sanar menos de 15 días, sí estamos teniendo una conducta, sí está tipificada en el código, pero al ser una lesión leve, por lo tanto, lo único que asiste es la reparación del daño. Y hoy por hoy, con el sistema penal, tanto el sistema penal como el sistema civil, nosotros tenemos que agotar la ley de mecanismos alternativos de solución a través de una mediación, una conciliación y un arbitraje. Entonces, lo primero que se busca cuando hay una situación que puede llegar a mediarse, es decir, una lesión leve, bueno, vamos a conciliar, vamos a buscar a ver de qué manera Rosa, por ejemplo, va a solventar el tema de la lesión que causó. Aquí entonces hablamos de no de una tipicidad, porque sí se dio, pero cabe una reparación del daño. Existen causas de justificación. Estas causas de justificación han sido materia aún para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque dicen que cuando nosotros llegamos a realizar una conducta típica que está dentro del código, pero existe una justificación, ¿qué significa esto? Están poniendo en riesgo mi vida, están a lo mejor tratando de afectarme, y yo voy a salirme un poquito del tema de la acupuntura. Voy caminando por la calle y de pronto veo que alguien trata de afectarme y yo lo empujo, yo lo repelo. En este momento, si cae y se desnuca, obviamente podré tener un producto terminado que se llama homicidio. Pero yo tengo una causa de justificación. Él venía sobre mí y traía un arma blanca para afectarme. Entonces, en materia de acupuntura, tendríamos también que buscar el supuesto
para buscar la causa de justificación. ¿Por qué tenemos este producto terminado? Y regresamos a materia civil, caso fortuito o fuerza mayor. ¿En qué momento puede llegar a haber una imputabilidad? Imputable e inimputable. ¿Cómo vamos a relacionar estos términos para poder comprenderlos? Imputable. Yo estoy imputando a Juan N. del delito de mala praxis. ¿Qué es imputar? Señalar, referenciar. El señor realizó, el señor hizo una mala praxis sobre mi anatomía. Lo estoy señalando. Imputable. Voy a hacer un pequeño paréntesis para señalar quién es un inimputable. Un inimputable tendría que ser, obviamente, una persona menor de edad, con una capacidad de ejercicio menguada, es decir, tiene una capacidad especial y por lo tanto llegaría a ser inimputable. En el caso que nos ocupa en materia de acupuntura, obviamente todos podríamos llegar a ser imputables. ¿En razón a qué? A que existe un documento que acredita que estamos estudiando o que somos licenciados en acupuntura y que tenemos conocimiento de lo que estamos realizando. Entonces, en esta materia, todos tendríamos que llegar a ser imputables. La culpabilidad. Recuerden la definición de delito, una conducta típica, antijurídica, típica, que está dentro de la tipología, que está dentro del catálogo penal, típica. Antijurídica, que va en contra de la norma jurídica. Y culpable. Esta culpabilidad, nosotros podemos manejarla también en dos vertientes. Un delito que se comete con dolo y un delito que se comete con culpa. El dolo es que tengo toda la intención de ocasionar daño sobre la anatomía de alguien. Dolo. Culpa. En ese momento tuve un desvanecimiento, me quedé en un letargo y cometí una lesión sobre el cuerpo de alguien. Entonces, la culpabilidad la referimos de esa forma. Y la inculpabilidad, pues es todo lo contrario. No me pueden señalar por el tema de una culpa. Aunque aquí, en materia de inculpabilidad, pues prácticamente todos los que tenemos, en el caso de ustedes, ¿verdad? Yo me estoy subiendo al barco con ustedes. En el caso de ustedes que están realizando una práctica, pues claro que se realizan una mala praxis, podrá haber una culpabilidad, no una inculpabilidad. Tendríamos que hablar de una no culpabilidad o una inculpabilidad en el momento en el que estamos demostrando realmente con datos de prueba o con pruebas relativamente establecidas que ustedes no realizaron esa conducta. Pasamos a la responsabilidad penal y administrativa de los médicos. ¿Por qué tomamos aquí el tema de los médicos? Porque finalmente recordemos que ustedes se encuentran bajo ese rubro que señala el artículo 4º constitucional, el derecho a la seguridad social, y que ahora también nosotros podemos ir colando el tema de la acupuntura como una medicina complementaria. Existe también responsabilidad penal y podrán decirme, maestra, pero yo no soy médico, a mí no me puede pegar el tema de una responsabilidad penal. Claro, cuando nosotros realizamos una mala praxis, claro que nos pega en materia penal. A ver, alguien ahí está comentando algo en el chat. Ajá, maestra, un daño con dolo no sería cuando haces algo con intención de lastimar. Sí, en efecto, Nancy. El dolo es cuando tenemos toda la intención de afectar, toda la intención de dañar. La culpa es cuando desafortunadamente la aguja no iba en ese lugar, pero en ese momento tembló y pues ni modo, ¿no? Llegué a afectar. Déjenme leer el otro. Ok. Bueno. La responsabilidad penal y administrativa de los médicos. ¿Qué es lo más que puede ocurrir? Existe también dentro del Código Penal una figura para responsabilidad en la cual va desde una inhabilitación, es decir, suspendemos sus funciones, retiramos cédula, en el caso de ustedes, pues obviamente van por una patente y esta patente se llama cédula de acupunturista para poder ejercer esta licenciatura. Pero si llega a existir una responsabilidad, ojo, y no es tan fácil de que ahorita mismo voy y te señalo y te van a inhabilitar, te van a quitar tu patente, no. Para ello, dentro del proceso penal, tenemos 3 etapas en materia penal. Es
La etapa inicial, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral. En la etapa inicial se tiene que hacer todo este contexto desde dar a conocer la noticia delictiva, desde llevarlo ante un juez de control para decirle, para informarle qué es lo que se le está imputando, es decir, por qué se le está señalando que puede llegar a ser probable responsable de, y posterior a ello, formularle su vinculación, pedir una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Que el señor no se mueva, que el señor no se vaya, que el señor se quede en prisión preventiva, aunque ahorita pues ya con el tema de la recomendación que da la Corte Interamericana de Derechos Humanos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definitivamente la prisión preventiva está que pende en hilo. Quizás nadie dentro de poco vaya a una prisión preventiva. Entonces, después de ello, tendríamos que esperar a una sentencia. Y hasta en una sentencia es cuando entonces hay una responsabilidad penal y como tal hay una inhabilitación para que pueda ejercer su licenciatura. En este caso, ya se simplifica. Vamos a hablar de otra normativa jurídica que finalmente nos aplica a todos y ustedes no son la excepción. El Código Penal. El Código Penal va a traer todo un catálogo de delitos que hablan desde la integridad de la persona, que hablan desde una mala práctica y que nos puedan llegar a hacer un pago y que al final ese pago pues haya sido no debidamente justificado para haberlo podido cobrar, una revelación de secretos, una responsabilidad profesional. Son varias aristas que ustedes van a ir verificando aquí. Código Penal, revelación de secretos, esa secrecía con la que todos los profesionistas, no nada más los acupunturistas, no nada más los abogados, no nada más, etcétera, puedan tener esta secrecía para no revelar los secretos de las personas. La responsabilidad profesional que obviamente nosotros llevamos al tener en nuestras manos. En el caso de ustedes, la vida y la integridad. En el caso de su servidora, la libertad. Y hoy por hoy nos hemos podido percatar en redes sociales y en muchas notas que de pronto personas se hacen pasar por quienes no son. Y entonces están falseando una declaración, están falseando datos, están usurpando una profesión y eso también los puede hacer llegar a caer en un delito. De entrada ya, la usurpación de profesión. Pero si llega a existir una mala praxis, si la persona no estudió y viene a realizar algo que simplemente no sabía, entonces tenemos ya una usurpación de profesión que puede caer en lo que les decía desde hace un momento. Las lesiones, que las clasificamos según el código, en los rubros que les comenté, y el homicidio, que es el tener un producto terminado de a una persona que fue privada del bien jurídico tutelado de mayor valía, que es la vida. Y en algunas ocasiones el tema del aborto. Aquí voy a hacer un pequeño tiempo para preguntar si existe alguna duda o seguimos con el tema. Sí, Gaby, sí tenemos audio. ¿Los demás me escuchan bien? ¿Me están escuchando el audio? Ok. Me están reportando el audio. Sí, ok, gracias. Bueno, vamos a buscar en nuestro Código Penal el tema de las lesiones, sobre todo para que nos pueda quedar un poquito más claro en cuanto a definición. Denme un minuto. Artículo, voy a citar el de mi estado. El artículo 165 del Código Penal para el estado de Chiapas, más o menos en el caso de ustedes, pues también llega a estar aproximadamente en esos artículos. Sería cuestión nada más de identificar.
que yo por cuestión de práctica, pues les puse ahí el Código Penal Federal. Sin embargo, ya para una cuestión práctica sí tendríamos forzosamente que invocar el tema del código que aplica. Vamos a iniciar con el más grave, que es el de homicidio. El artículo 160 del Código Penal del Estado de Chiapas refiere: al que prive de la vida a otra persona se le impondrá prisión de 8 a 20 años. Como tal, nada más nos está refiriendo al que prive de la vida. No nos está diciendo por qué motivo. Las mismas penas se impondrán a quien cause la muerte cerebral a otro. Para la aplicación de las sanciones que corresponde a un homicidio simple, se tendrá como mortal una lesión, aquí sí ya estamos tocando el 2.33 que tenemos en programa, cuando concurran las circunstancias siguientes. Que la muerte, ojo con esto, que la muerte se deba a alteraciones causadas por la lesión en el órgano u órganos interesados, a alguna de sus consecuencias inmediatas o a sus complicaciones determinadas por la misma lesión y que no pudieran combatirse, ya sea por ser incurables o por no tener al alcance los recursos necesarios. El artículo 162 nos habla de una lesión mortal. No se tendrá como mortal una lesión si se prueba que la muerte sobrevino por causas diferentes a la lesión misma, en las cuales ésta no haya influido, tales como la aplicación de medicamentos nocivos, enfermedades anteriores, operaciones quirúrgicas, malpráctica o malpraxis, que es lo que estamos viendo, exceso o imprudencias del propio sujeto pasivo. Ya les expliqué hace un momento, en materia penal, a quien se le denomina sujeto activo y sujeto pasivo. Y a los responsables, aquí va la punición. La punición es la pena, el castigo que otorga el Estado a estas personas. A los responsables de un homicidio calificado, conforme a lo dispuesto por el artículo 170 de este código, se le aplicará la sanción de 25 a 50 años de prisión. Y aquí también tendríamos nosotros que buscar el tema de algún supuesto, que a mí la verdad espero que esto nunca ocurra, ¿verdad? Que en el caso de ustedes tengan que ser imputados por este delito. Pero ahí se los pongo sobre la mesa, donde está la clasificación del delito, donde está la punición, y aquí ustedes pueden ir hasta obteniendo su media aritmética. ¿En qué consiste obtener la media aritmética de lesiones de homicidio? Tan fácil, sumar la máxima con la mínima y dividirla entre 2. Esto es, ¿cuál es la mínima? En cuanto a los años. Por ejemplo, aquí en el 160 nos habla de 8 a 20 años. La mínima son 8, la máxima son 20. 8 más 20, 28. Entre 2, 14. Ipso facto. Es decir, en el acto, prisión preventiva. Pero con todas las cuestiones que está manejando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues la prisión preventiva es la última ratio. Y sería juzgarlo como culpable cuando todavía existe la presunción de inocencia, que también, dicho sea de paso, es un derecho humano consagrado en el artículo 20, párrafo C de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es en lo que hace tanto a las lesiones y al homicidio. ¿Preguntas o dudas? ¿No? ¿Ninguna? Para poder seguir. Espero que vayan tomando nota, por favor, del tema de la media aritmética, del tema de los delitos, porque eso como tal quise reservármelo justamente para esta sesión. A ver, aquí tengo 2. Nancy, sí, lo más correcto es que estos delitos que nosotros estamos ahorita señalando puedan ser vistos a la luz del Código Penal de cada uno de ustedes. Porque en cuanto a punición, a lo mejor puede variar. ¿Qué significa en cuanto a punición? ¿Qué significa en cuanto a punición? Permítame, Miguel Ángel. Ahorita le doy el uso de la voz, si gusta, para que podamos comentarlo. Estoy en el tema de Nancy. Sí, de preferencia, Nancy, su código penal del estado, no sé en qué estado se encuentra usted, pero lo más adecuado sí es descargarlo, verificar cuál es el vigente para poder entonces hacer hasta un comparativo con lo que yo les acabo de decir, porque en el estado de Chiapas estas son las puniciones.
Estimado Miguel Ángel, en cuanto a su pregunta, iatrogenia involuntaria, castigo. Todos somos, en un momento dado, desconocemos algunos términos. Si pudiera usted referirme. Ok, sí, daño o lesiones involuntarias. Castigo, sí, claro, claro que hay un castigo para el daño o para, más bien, este daño en materia de acupuntura vamos a manejarlo como lesiones. Lesiones involuntarias, sí, sí. No en materia de acupuntura, sí en materia de un odontólogo, y pues tuvimos que llegar a un convenio, porque de lo contrario la señora amenazaba con ir y quejarse directamente conforme a la Ley Federal de responsabilidad profesional, y sí tuvimos que llegar a un acuerdo. Hoy, y se los comentaba desde hace un momento, si el delito puede llegar a ser mitigado con otro tratamiento o con una reparación, en aquel entonces nosotros le dijimos, pues aquí está el odontólogo, le va a realizar otra vez todo el tema de las curaciones, y ella venía por unas carillas sobre los dientes, y ella dijo, no, yo ya no quiero que me trate él, que me trate a alguien más, yo a él ya no lo quiero, y yo ya tuve una cotización de otro médico y mire, me cobra tanto y es lo que quiero. Entonces yo consulté con el odontólogo y le dije, bueno, pues podemos, si quiere usted en un momento dado salvar de alguna manera y salir a buen puerto con esto y de manera rápida, ¿está dispuesto? Y me dijo, sí, sí, claro. Cuando estas lesiones pueden llegar a ser, como usted bien lo refiere, de manera involuntaria, claro, por eso es importante que nosotros tengamos un expediente clínico a la mano para determinar si hay alguna intolerancia, algún medicamento, si ya fue sometido a algunas otras terapias y si tuvo alguna secuela o tuvo alguna consecuencia. Condiciones preexistentes no declaradas. Bueno, aquí sí, claro, entiendo su preocupación, Miguel Ángel. Pero aquí volvemos a caer en el tema de moral, ética. Nosotros tendríamos que manejarlo. Ahora, ¿cómo poder solventarlo? Miguel Ángel, por favor, tome nota. ¿Cómo poder solventarlo? Recuerde, tenemos en un derecho de réplica un derecho a una defensa, y en la defensa nosotros tendríamos que verificar y buscar en el pasado para determinar si en efecto existía alguna cuestión ya preexistente en cuanto a salud y que él o ella no lo haya referido. Tendríamos que probar que en efecto no fue, para entonces decir, no fue una mala práctica. Fue una cuestión que se dio, pero porque yo desconocía determinadas cosas que debían de estar en un expediente clínico y simplemente hubo cerrazón para poder determinarla. Es decir, no hubo esa comunicación doctor, o en este caso acupunturista, estimado Miguel. Pero sí se puede probar, sí se puede probar. A ver, Rosa Claudia, estamos a minutos de concluir y creo, de nada, Miguel Ángel. Por eso es importante el tema del contrato. Si les interesa el tema del contrato, les prometo adecuarlo a la materia de ustedes y, ¿por qué no?, otorgárselos para que ustedes al menos tengan una licente de qué tomarse. Rosa Claudia, por favor, le doy el uso de la voz. Sí, gracias. Maestra, de hecho, pues yo creo que nuestro respaldo para todos aquí los compañeros, si en algún momento vamos a ejercer la acupuntura, en cualquier momento que exista alguna demanda de algún paciente, pues es nuestro expediente clínico, nuestra nota médica, porque si nosotros si nosotros omitimos tan solo esa parte, pues realmente pues ya nos llevó patas de cabra, ¿verdad? Porque con todo, pues el paciente pues la lleva de ganar, porque hay tipos de pacientes que también que dicen, no, pues es que me hizo tal cosa el médico, no. Y ahí en el expediente se tiene que registrar lo que pasó en la consulta, desde la exploración hasta lo que te dice el paciente se tiene que registrar, o incluso si el paciente, no sé, no
no requiere o te dice, no, pues no, es que yo no quiero ese tratamiento. Entonces, se le tiene que poner el expediente porque pues también se le tiene que respetar la decisión del paciente, ¿no? Es el derecho del paciente a recibir información y toda la información que nosotros le otorguemos al paciente también lo tenemos que registrar. O sea, no solo decir, ya se lo dije, pero a veces el paciente, pues son mañosos, ¿no? A veces también quieren sacar dinero. Entonces, todo se tiene que registrar en el expediente y en su nota. Sí, en efecto. De hecho, fíjese, ahorita lo que refiere de informarle, también es un derecho humano consagrado en el artículo 6 de la Constitución, apartado A, que es el derecho de la información, que aunque a veces decimos, es que nada más opera para cuestiones gubernamentales, para entes de gobierno. No. Es un derecho humano, es un derecho fundamental. Y todos debemos de saber qué es lo que se nos va a practicar y cómo se nos va a practicar. En materia de expediente clínico, ustedes tienen la obligación de realizarle un archivo, de proteger esos datos. Y en algún momento, volviendo al tema de Miguel, se me ocurre, Miguel, perdón que lo quité, volviendo al tema del liceo Miguel, donde dice, y si no me dijo nada, pero entonces, si yo tengo conocimiento que él ya tuvo o ella tuvo otro tratamiento con algún médico, yo no puedo ir y tocar la puerta y decir, soy Miguel y quiero que me des el expediente, por favor, clínico de determinada persona. Yo no lo puedo hacer, pero el 14, el 16 constitucional refieren que sí, a través de la autoridad judicial, a través de un juez, a través de un ministerio público, yo puedo venir y decirle a mi competencia de enfrente que me dé, por favor, el expediente. ¿Lo puede falsear? Claro que lo puede falsear. Entonces ahí tendríamos que entrar con un perito para que venga y determine si esta enfermedad que presenta es en este momento y fue derivado de la mala praxis que supuestamente realizamos o ya es añeja. Para eso también existen peritajes médicos. Y en este caso también los peritajes en acupuntura. Ok. A ver, aquí alguien más me está escribiendo en el chat. Miguel Ángel, ¿cuál sería la diferencia de utilizar el léxico de la medicina tradicional china y la de medicina alopática? ¿Es en una defensa o es la información basada en la historia clínica? Lo más adecuado es que nosotros podamos darle a comprender a los pacientes en un término práctico, en un léxico comprensible para ellos. Porque si nosotros comenzamos con este argot, es decir, con este lenguaje que a lo mejor no entienden, pues entonces tampoco estamos dando una información clara. Y esto debe de quedarle claro al paciente, porque recuerden que en el momento en que estampa su firma, la autonomía de la voluntad ya se activa. ¿Ok? No sé si alguien más quiere hacer un comentario porque ya estamos por finalizar la clase. A ver... Maestra, en cuanto al trabajo que se va a entregar, ¿es solo en la mala praxis o en cuanto a los temas que usted nos envió? Miren, yo sugeriría que más fuera en materia preventiva. No, y obviamente para evitar una mala praxis, una mala práctica. Todos estos temas que nosotros estamos abonando ahorita pueden ser parte de ese manual preventivo, porque vamos a prevenir, no vamos a esperar llegar hasta allá. Y a lo mejor por el tema de las prisas del momento, digo, a cualquiera se nos puede olvidar a lo mejor una pequeña situación que al rato puede ser utilizada en nuestra contra. Entonces yo creo que sí, esto debe de ser de manera preventiva, desde informarle quiénes somos, acreditarnos. Si yo digo que soy licenciada en Derecho, bueno, no tengo ahorita mi bolsa, pero tengo que presentar mi cédula. En el caso de ustedes, mire, tengo tales y tales conocimientos. Hacerle del conocimiento al paciente, que él pueda tener una certeza de quién es, que lo está atendiendo. Obviamente, llenar esta hoja clínica, hacer su archivo clínico para que él verifique qué es. Y en muchas ocasiones, ojo, esto por favor no lo dejen pasar. Si él les dice que ya ha tomado otro tipo de tratamiento, porque toma medicamentos, porque tiene una enfermedad X, que se lo acredite. ¿Tiene usted algo con qué ponerlo? Digo, para acreditarlo a su expediente. Porque al rato nos vayan a salir, como dice el licenciado Miguel, y si no me lo dijo, bueno, y si se lo dijo y usted no lo anotó y tampoco le pidió una
una constancia, una nota, una receta, digo, un certificado, todo eso puede servir. Yo llevé a mi menor hija y me dijeron, no la puedes dejar sola. Y ella padece hipotiroidismo congénito desde que nació. Yo tuve que estar ahí presente, porque número 1 es menor de edad. Número 2, tuve que informarle a la terapeuta cuáles eran los medicamentos que tomaba. Derivado de ello, pues mi hija le tiene mucho miedo a las agujas, porque constantemente tengo que estarle haciendo las pruebas para ver cómo está su tiroides. Entonces, eso, si yo no se lo digo y ella no me lo pregunta y simplemente va y le pone, etcétera, pues puede venir a ocasionar una mala praxis. Y eso es lo que no queremos. En esta materia vamos a aprender qué puntos son los que debemos apuntalar para no tener un conflicto legal, ni civil ni penal. Y si lo tenemos en algún momento, saber cómo poder revertir. ¿Alguien más? Gracias, maestra. No. A sus órdenes. A ver, aquí tenemos otro chat. Para algún tratamiento como licenciada en acupuntura ante una enfermedad compleja, ¿es necesaria la consulta previa de un especialista? Sí, porque nosotros debemos de tener un conocimiento total del paciente que tenemos en nuestras manos. O sea, quiero comprender su pregunta. ¿José Froilán no tiene audio? Sí, perdón, maestra. Sí, es en el supuesto caso de que llegan muchos pacientes que, por decir algo, traen un problema de cáncer, no sé, y me tocó ver un caso por aquí recientemente. Entonces, pues no había ido a un médico como tal, ¿verdad? Entonces, pues creo que me estoy yendo muy largo a lo mejor con el padecimiento, pero puede darse el caso de que a lo mejor uno solicite que vea a un médico primeramente para un diagnóstico, digo, dado a la pregunta del compañero Miguel, ¿no? Entonces eso a mí ya me daría un apoyo para manejarme en términos alopáticos si es que yo tuviese duda, ¿no? Sí, claro, porque bueno, me ha tocado también ver que manejan el tema de los imanes para cuestión de cáncer, leucemias, tumores, etcétera. Sí, he tenido conocimiento. Pues obviamente si la señora dice que tiene cáncer, lo más adecuado es que dentro de su archivo clínico usted pueda también respaldarse con esa información. Es que aquí lo más importante es poder tener pruebas en un momento dado para decir, sí perdió la vida, pero no fue por eso. La señora tiene una enfermedad terminal. Aquí nosotros estábamos mitigando. A ver, Rosa Claudia. Yo creo que sí, compañeros y maestra también, que es necesario tomar en cuenta, referir a ese tipo de pacientes que necesite la atención especializada, sobre todo, bueno, un ejemplo, no sé, que sea un apéndice perforada, pues obvio no vamos a poder solventar ese problema, o una, no sé, incluso la vesícula, problemas de vesícula, o que ya para que me entienda, se reventó, pues tampoco. ¿Por qué? Porque son pacientes que, pues si nosotros lo tenemos, incluso como médicos generales, pues se nos van a morir. Entonces se necesita la intervención de un especialista para ese tipo de pacientes. Y así como pues, para pacientes con cáncer también. Y así pues hay muchos ejemplos. Ya llevamos la materia de endocrino, entonces también es necesario pues referirlos. Y si no lo hacemos, pues incurremos en una mala praxis, creo. Sí, así es. De hecho, ahorita me está haciendo también un comentario el licenciado Miguel en cuanto al tema de herbolaria, sí, pero en tema de cannabis. Bueno, recordemos que ya está permitido prescribirla, está permitido que la gente la tome para cuestiones de salud y aún para cuestiones de recreación. Nada más que ahí sí es la Ley General de Salud, si no mal recuerdo, la que nos maneja el gramaje, pero se los voy a investigar. Si alguien tiene algún otro comentario o estamos concluyendo la sesión. Y recuerden, programamos el próximo domingo en mismo horario. Miguel Ángel,
pues, fíjese que en el caso de ustedes, pues como tal una receta no la pueden dar. Como tratamiento ahí sería un poco riesgoso, pero si la persona somete la autonomía de su voluntad y está de acuerdo, por ejemplo, para el dolor, el cáncer, para el cáncer, para los dolores de cáncer por dolor, sí les permiten el cannabis en gotas. Son creo que 10, 15 gotas debajo de la lengua. También para el tema del insomnio se maneja, pero sí es un tema muy importante, Miguel Ángel. Lo vamos a abordar en la próxima clase. Pero como tal, reglamentado y permitido, ya está. Una recomendación, sí. Recordemos que ustedes me contestarán. ¿Ustedes pueden otorgar recetas? ¿Sí o no? No, de medicamentos alópatas. Recetamos. ¿No? Entonces lo que pueden hacer es únicamente una recomendación, pero como tal, otorgarlo vía receta, no. Y aquí sí no vamos a transgredir lo que dice la norma, que lo que no está escrito está permitido, no. Ustedes no pueden como tal poner en una receta que se tome tantas cosas. El tiempo está por concluir a 5 minutos, pero prometo que vamos a retomar con esto la próxima clase. Agradezco mucho el tiempo de todos ustedes, la atención y el interés, y quedo a sus apreciables órdenes. Todo lo contrario, muchas gracias, maestra. Muy buena clase, muy amable. Muy buenas noches. Gracias, Maestra, maestra. muy amable. Gracias, Eli. Gracias. Los Muchas documentos gracias. escolares tienen la leyenda de responsabilidad de quien los usa. Así es. Y lo comentamos también en clase. Cuídense mucho. El documento que nos lo manda el UAS, maestra, el documento que dijo. Sí, el contrato, claro que sí, se los trabajo, se los adecuo. Gracias. Nada más denme un lapso de 72 horas para realizarlo. Está bien, maestra, muy amable. Término de ley. Cuídense mucho.